Hola, muy buenas tardes a todos o buenas noches. Aquí estoy, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Eh, Aquí veo que están llegando. Les doy muchas gracias por acompañarme en esta noche, en esta charla tan rica que espero que tengamos. Eh, Voy a darles unos minuticos para que las personas se vayan conectando. Veo que está Olguita. Gracias por estar acá. También veo a Leo. También veo a Ezequiel. Vanessa desde Argentina, qué linda. Bueno, Ezequiel también. Mafe, también te veo que estás acá, qué rico. Eli, tan linda desde Perú. Qué bellos todos ustedes. Gracias por acompañarme. La verdad es que me hace muy feliz el tenerlos acá y poder crear este espacio de crecimiento juntos. Eh, Mientras las personas veo a Rafa Chona y me imagino que ahí está Genia, qué rico. Van a conocer a Genia dentro de poquito, una gran maestra mía. María Alicia, te veo, qué rico. Mauro, mi hermano, genial. Algunas personas les conozco el usuario, no sé cómo se llama, el nombre con el que se identifican y otros no. Pero me perdonan entonces si no los ubico a todos. Ani Prieto, gracias por estar acá. Margie, te veo. Mi amiga de toda la vida, mi hermana. Qué rico. Mariano, gracias por estar acá. César, ay, qué lindo. Mi amigo del alma, mi amigo del alma. Bueno, estoy muy feliz. Ya tenemos 19 personas conectadas y mientras que arrancamos en forma les voy contando que yo estoy en California, entonces aquí todavía es de día, para nosotros aquí son las 5 y está haciendo un clima muy rico, muy agradable y estoy muy feliz de ver que tenemos personas conectadas desde Miami, desde Argentina, desde Perú. Doris, bienvenida. Judy, desde Cartagena, qué felicidad. Y Doris desde Perú. Eh, Muchos amigos y muchas personas con las que hemos trabajado a lo largo de tantos años en la vida. Luz Dari, bienvenida y gracias por estar acá. Les cuento, es mi primer live en este formato y con Instagram. Pero antes de seguir, quiero probar cómo se está escuchando. ¿Me cuentan cómo está el sonido? Alejandro, bienvenido. Paola, bienvenida. ¿Me cuentan porfa cómo está el sonido? ¿Si está bien? Anita, te veo. Gracias, gracias César. Ok, súper. Leonardo, creo que eres el esposo de Analu. Bueno, súper, genial. Les cuento que durante muchos años yo he hecho este tipo de conferencias, de charlas, de entrenamientos, pero hoy particularmente estoy nerviosa y se los voy a contar. Hola Sandrilla, bienvenida, qué rico. Paola, qué chévere. Porque es la primera vez que hago un live en Instagram y pues creo que a todos nos llegó la hora de utilizar la tecnología. Sé que para ustedes, para muchos de ustedes también es nuevo y que se abrieron una cuenta solamente para el propósito de estar acá, entonces les doy las gracias. Alejo La Torre, qué dicha verte, gracias por estar acá. Norita, mi prima del alma, bienvenida. Y estoy nerviosa, entonces bueno, ténganme un poco de paciencia. Si ustedes vieran cómo está el set, se morirían de la risa porque tengo todos mis apuntes acá al frente. Pues si se me olvida algo y los tengo también acá. Entonces les decía que el formato es nuevo para mí porque no veo a nadie, me veo solamente yo y no puedo conversar con ustedes, entonces eso definitivamente es nuevo y es un poco retador. Gabo, te veo Gabo, gracias por estar acá, qué felicidad. Bueno, entonces me parece que debemos arrancar y vamos a... Nada de nervios, dice. Gracias. Y que vamos a ser juiciosos y vamos a honrar a las personas puntuales, porque además me parece que eso es parte del respeto. Bueno, ¿por dónde quiero empezar yo? Quiero empezar diciéndoles
que lo que voy a hacer es compartirles un resumen de todos los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de muchos años de estar transitando esta carrera de entender el ser humano, desde la psicología, desde el coaching, desde los recursos humanos, desde mi trayectoria de recursos humanos, desde la presencia de Dios en mi vida, desde las neurociencias que me apasiona y me encanta. Entonces, Marco, te veo, bienvenido. Desde todos esos puntos de vista he entendido y he empezado como a armar un rompecabezas y empezar a darme cuenta que hay muchas piezas que encajan y que cosas que por alguna parte aprendí se van como confirmando y se van como haciendo mucho más claras y evidentes. Entonces, nuestro tema es Enciende tu poder. Se trata básicamente de darnos cuenta que es todos esos recursos que tenemos, todas las cosas que hay en nosotros como seres humanos, y que ustedes vayan viendo qué de todo esto ustedes están utilizando y qué no. Y posiblemente espero aportarles como alguna oportunidad que ustedes digan, ay, esto que dijo Sol me sirvió. Esto lo tengo perfecto, chuleado, no me están diciendo nada nuevo, puede pasar. Porque por supuesto que esto no es ciencia nuclear y estoy acá con muchos compañeros y colegas míos que son expertos como yo y a los cuales honro y quiero muchísimo. Entonces puede que no sea nada nuevo, pero ojalá que algo te resuene para que tú puedas ser un ser humano más potente, más poderoso, para que puedas brillar, para que puedas sacar toda tu grandeza, porque de eso se trata. ¿Sí ven esto que está acá? Este espejo en forma de sol es un símbolo muy importante para mí, no solamente porque es mi nombre, sino porque representa mi propósito, mi identidad. O sea, después de preguntarme durante muchos años, porque esto no lo descubrí ni a los 20 ni a los 30, fue bastante el caminar, me di cuenta que definitivamente siempre estuve buscando cómo ayudar a las personas, que es parte como de mi naturaleza, de lo que hay en mi corazón, pero también de cómo sacar la grandeza y cómo ayudar a que todos brillemos, porque cuando una persona brilla y entra a una familia, a un grupo de trabajo, los demás ven algo allí y esa luz es contagiosa y no hay nada grande en las personas que se hacen chiquitas o que quieren pasar desapercibidas. Al contrario, todos tenemos dones, todos tenemos regalos y debemos ponerlos al servicio de los demás. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es hablar sobre seis áreas, los nervios, 6 áreas que yo considero que son vitales para trabajar ese poder personal que todos tenemos y que a veces lo dejamos por ahí. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva frente a esto? Mi perspectiva es que la vida es una escuela. Les voy a compartir un poquito cómo veo yo todo este tema. La vida para mí es una escuela, es una aventura donde estamos pasando una cantidad de pruebas, estamos cruzando valles, montañas, lagos, a veces estamos en la cima, a veces estamos abajo, a veces caemos en el pantano y nos duele, nos raspamos las rodillas. Y no sé si se acuerdan de ese dibujito que hay por ahí, que creo que yo lo posteé hace poquito, que a veces no sé por qué esperamos que la vida sea plana y resulta que la vida tiene una cantidad de altibajos. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, claro, lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Es desarrollando nuestro mayor potencial para que estemos listos, para que cuando venga un ventarrón, para que cuando venga una tormenta no nos tumbe, para que seamos capaces de sentir que podemos coronar la cima de la montaña, para que tengamos la fuerza y el valor para levantarnos, que es la resiliencia, que hoy en día todos estamos hablando de ello. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado a mí, por ejemplo, que en el colegio y que en los sistemas académicos tuviéramos menos matemáticas, una cantidad de materias que yo estudié que nunca me han servido, nunca las he aplicado, y de cálculos y de álgebras y de cosas. No digo que no sean importantes, pero no son para todos. En vez de eso, que yo hubiera tenido clases como cómo resolver conflictos con los demás, cómo desarrollar mi seguridad personal, cómo establecer relaciones sanas, cómo identificar personas tóxicas, qué cosas me hacen daño a mí, cómo funciona mi cerebro, cómo lo puedo aprovechar,
cómo, por ejemplo, tantas cosas que hoy en día sabemos de la programación neurolingüística, de las neurociencias, cómo me parecía a mí de importante que nosotros estuviéramos formando para la vida, no solamente para el hacer, que es como el oficio que todos terminamos haciendo, vamos al colegio, a la universidad y después empezamos una carrera de trabajo que es agobiante e inagotable. Pero ¿cómo sería si tuviéramos esas materias y nos entrenaran más para este tipo de cosas? Entonces, estas pruebas, frente a las pruebas de la vida, no sirve para nada rendirse, no nos sirve para nada ignorarlas y decir, aquí no está pasando nada, yo soy fuerte y esto no es nada. No, tenemos que reconocer, y en este momento estamos pasando por un momento bien complejo, bien retante, bien difícil, y unas personas lo tienen más difícil que otras, y algunas ven crisis, y algunas ven oportunidades, todos de acuerdo a nuestra perspectiva. Y yo soy una persona que utilizo muchos símbolos, entonces estas gafas me recuerdan a mí que cada uno ve de acuerdo a su perspectiva. Si yo me quito estas y si yo me pongo estas, a ustedes les van a parecer que yo estoy loca, pero si las ven tienen punticos. Se las compré a unas amigas que las traen de China y son maravillosas para trabajar en las pantallas. Si yo me pongo estas gafas, yo veo distinto que si yo me pongo estas. Entonces, ¿cuál es el lente a través del cual estás mirando tu vida? Tienes que saber eso. Tienes que saber para ti, tú cómo ves la vida. Yo ya te estoy contando cómo la veo yo. Yo la veo como una escuela y la veo como una aventura y me parece rico y estoy entusiasmada y estoy motivada y quiero crecer. Quiero construir mi casa interior para que esté fuerte, para que me pueda disfrutar y pueda sentir que tengo la capacidad de dar más, de crecer, de desarrollarme. Soy una eterna aprendiz. Entonces, bueno, la vida, dicen, es 10% lo que nos pasa y 90% la manera como nosotros reaccionamos. Si eso es cierto, 90% depende de cómo reaccionemos. Tenemos que ser expertos en todo eso. ¿Y qué es todo eso? ¿Cómo reaccionamos? Eso es lo que quiero compartirles hoy. Así que acuérdense que en la escuela primero nos enseñan la lección y luego nos ponen la prueba. Pero resulta que en la vida es todo lo contrario. Nos llegan las pruebas y decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero qué es esto? Pero yo, Dios mío, y a veces lo que hacemos es quedarnos enredados y atrapados en eso, en el por qué a mí, sin darnos cuenta que esa prueba vino para algo, vino a enseñarnos una lección. Entonces qué rico que pudiéramos verlas así y que pudiéramos preguntarnos en vez de por qué, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué de bueno hay acá? Porque también dicen que todas las pruebas traen un nuevo nivel de bendición. ¿Saben una cosa? Nosotros donde más nos desarrollamos y donde más crecemos es cuando nos estamos estirando, como el caucho. Y eso no sucede dentro de la zona de confort. Cuando llevamos 20, 30 años haciendo lo mismo y pensando lo mismo y actuando de la misma forma, no estamos creciendo, no nos estamos estirando y no estamos conquistando nuevos aspectos nuestros. Entonces, en el miedo, en ese poquito de adrenalina, en esa adrenalina que hay, cuando nos cuando nos decidimos, atrevemos era la palabra, a atravesar por ahí, ganamos, crecemos. Ahí es donde nosotros nos desarrollamos. El ser humano crece así, como el caucho. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Lo primero que vamos a hablar es de nuestra identidad, nuestro propósito. Lo segundo que vamos a hablar es acerca de nuestro cerebro y cómo funciona. Ese es el segundo tema de poder. El tercero es sobre el manejo de las emociones. Esas emociones que todos tenemos, que son innatas a los seres humanos y que muchos de nosotros nunca aprendimos qué hacer con el miedo, qué hacer con la rabia, con la tristeza. El cuarto es mirar dónde nosotros, en qué modo vivimos nuestra vida, dónde nos sintonizamos, si es con el miedo o si es desde el amor, que son como las dos fuerzas antagónicas. El quinto es el poder de la palabra, todo lo que sale de mi boca.
el poder tan inmenso que hay ahí. Y el último es el tiempo que le dedico a cuidarme, mi nutrición, mi ejercicio, las rutinas que tengo, la gratitud, todas estas cosas. Entonces, ¿estamos listos? Empecemos. Vamos a ver. Corazón. Listo. Entonces, vamos a arrancar por... hablemos de identidad. Hablemos de propósito. Yo les puse en uno de mis videos 2 preguntas esenciales. Es claro que todos necesitamos saber quién soy yo. Yo, sin el título y sin la profesión. Yo como ser humano y como persona. ¿Quién soy? Si me quitaran lo que estudié y si me quitaran lo que hago, ¿qué queda? Eso es lo que está aquí en el fondo de mí. ¿Cuál es esa esencia que yo tengo? Es muy importante que todos entendamos y nos hagamos esas preguntas. ¿Con qué vibro? ¿Qué me da plenitud? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué me hace sentir apasionado? ¿Qué me energiza? ¿Cuáles son esas cosas que están sembradas ahí en el fondo de mi ser y de mi alma? Porque Dios nos hizo a todos únicos. Y no hay ninguno que sea irrepetible y no nos tenemos que parecer a ninguno otro. ¡Para nada! Tienes todo el derecho y el permiso de ser como tú eres. Entonces, más vale que descubramos cómo somos, quiénes somos, a qué vinimos, qué nos gusta, qué nos apasiona. Y esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Yo ya les compartí el mío. Y sería lindo que ustedes intentaran escribirlo. Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán hecho. Y si ya lo hicieron, conéctense con ese propósito todos los días de su vida. Ténganlo presente. A mí, por ejemplo, les comentaba que me gustan los símbolos. Entonces yo tengo muchos soles por ahí. Aquí tengo otro, por allí tengo otros. Y los tengo por toda la casa. Y cuando yo lo veo, especialmente wow, yo soy un sol, yo doy luz. Y hay algo que ese símbolo, esa metáfora como que me recarga y como que me habla. Y me mantiene enfocada. Entonces yo sé quién soy y yo sé qué quiero. No sé cómo. Ese es un proceso de descubrirlo. Pero es parte de entender de que soy responsable. Yo soy de las personas que creo que, no sé ustedes, pero yo creo que yo soy dueña de mis pensamientos, de mis emociones, de mis comportamientos, de mis valores, de dónde pongo límites y tengo que administrar todo eso es parte de mi identidad. ¿Cómo me veo yo? Yo me veo como una criatura única, Dios me hizo a imagen y semejanza suya y para mí eso es wow, eso es grandioso. Entonces, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves como un accidente de la vida? ¿Cómo te ves? Porque no importa cómo te vean los demás, al final lo que importa es tú cómo te ves, ¿vale? No sé si ustedes han oído hablar o conocen a Viktor Frankl, que fue un hombre maravilloso que sobrevivió a los campos de concentración. Él es austríaco y fue psiquiatra, bueno, ya murió. Y él escribió muchos libros y entre esos El hombre en búsqueda de sentido. Y él es una de las personas que más me ha inspirado a mí y que habla y que dice, cuando le preguntan a él, ¿usted cómo sobrevivió? ¿Qué lo hizo estar 3 años y ser capaz de aguantar todo lo que aguantó? Él dice, conectarme con mi propósito. Saber que había algo que le daba sentido a mi vida. Que había algo por lo que yo tenía que esperar, tener paciencia, tener fortaleza, coraje. Si yo no hubiera tenido eso, si no hubiera tenido un motor, no hubiera sido capaz. La fuerza no viene de afuera, la fuerza viene de adentro. Entonces, ese es un diamante que está ahí. Encontrar nuestro propósito. Ese es el primer punto de poder. Vamos para el segundo. El segundo es esta maravillosa máquina que todos tenemos aquí arriba. La tenemos aquí, a veces la usamos. Todos la usamos, a veces la usamos bien, a veces regular, a veces deficientemente. Y es nuestro cerebro. Hoy en día los científicos están hablando y están descubriendo y están compartiendo investigaciones maravillosas desde las neurociencias y desde todos esos estudios. Y nos dicen que el cerebro es neuroplástico. Y eso va en contra de lo que yo aprendí cuando yo estaba creciendo y cuando fui a estudiar psicología me dijeron lo contrario. Nos decían que las neuronas no se renovaban y ahora los científicos descubrieron que sí se renuevan.
Eso es maravilloso, son buenísimas noticias. Y que nosotros podemos diseñar esas conexiones neuronales. ¿Qué? ¿Que nosotros podemos hacer eso? Sí. ¿No les parece poderoso? ¿No les parece maravilloso saber cómo se hace eso? Bueno, pues hoy no vamos a descubrir cómo se hace porque nos llevaría muchísimo tiempo. Porque además, creo que no les conté, pero se los cuento en este momento. Este es el primero de una serie de programas que vamos a estar haciendo. Entonces, la idea, voy a hacer un paréntesis acá. La idea es que yo pueda compartirles a ustedes todos estos temas en una forma un poco más detallada en los siguientes encuentros. No sé todavía si vamos a tener 1 o 2 a la semana, pero por lo menos uno va a estar. Creo que va a ser los martes, así que estén atentos. Yo se los voy a estar comunicando y voy a estar invitando colegas y personas a quienes admiro mucho, que tienen mucho que compartir, que saben mucho más que yo, con los que he aprendido muchas cosas, que incluso han sido maestros míos. Así que esto que yo les estoy planteando hoy es apenas como la superficie. Hagan de cuenta que este es el iceberg, les estoy mostrando lo que hay afuera. Pero para los que quieran continuar en esto, vienen muchos otros programas que vamos a estar haciendo. Y el próximo lo voy a hacer, el próximo es el martes. Y ya sé con quién lo voy a hacer, un invitado muy especial, que es un gran amigo y colega a quien admiro muchísimo, que se llama Mauricio Valencia. Entonces, prográmense desde ya, pongan en su agenda martes a la misma hora, siempre va a ser esta la hora. Entonces, cierro paréntesis solo para decirles que aquí vamos a estar hablando un poco de cuáles son esos 6 poderes, pero apenas alcanzamos a enunciarlos. Luego los vamos a ir desarrollando y vamos a tener ejercicios, y a través de estos conversatorios, la idea es darles a ustedes muchas herramientas, ideas, cosas para practicar. Entonces, yo quiero que sea una zona, un espacio de aprendizaje, un espacio de pasar rico, un espacio donde todos ustedes encuentren algo de valor y algo que les sirva para brillar. Porque vinimos a brillar como los niños. ¿Ustedes se han dado cuenta? Los niños no tienen pena. Los niños no saben de todas estas cosas. Los niños simplemente son seres. Y a nosotros en el camino a veces se nos olvida o se nos pierde un poquito el camino. Entonces, esa es la invitación. Entonces, volviendo a nuestro poder número 2, que es nuestro cerebro. Imagínense que tenemos, los científicos nos dicen que tenemos más o menos 60,000 o 70,000 pensamientos al día. Pasan por nuestro cerebro, pasan. El hecho de que nos pasen todos esos pensamientos o que a ti te pasen, dicen ellos, no significa que sean tuyos. Significa que pasan, como si tuvieras, digamos, un radio prendido. Y el poder que nosotros tenemos es que podemos elegir cuáles de esos pensamientos sí queremos cultivar, abonar, crecer y cuáles no. Y cuando encontramos un pensamiento que se nos aparece, por ejemplo, de miedo, que nos dice, yo no soy capaz. Por ejemplo, yo me demoré mucho para tener esta iniciativa y para dar este paso, porque tenía uno de esos pensamientos que era desde el miedo, que me parecía que yo no iba a ser capaz, me parecía que era muy difícil. Cuando empecé a ver otras personas haciéndolo, me empecé a cuestionar y empecé a decir, no, yo no quiero ese pensamiento, no quiero esa creencia, y decido desterrarla. Entonces empecé a trabajar la creencia que yo sí puedo hacer esto, y empecé a sentir acá en la boca del estómago, aquí en mi corazón, y a decírmelo y a sembrarlo en mi mente que yo sí podía. Y aquí estoy. Empecé este programa hace como 5 semanas, esta página en Instagram de Soulshine Coaching, y estoy muy contenta que ya hay 200 personas que están conectadas y que están recibiendo los mensajes. No sé a cuántos les pueda ayudar o les pueda servir, pero yo lo pongo ahí, es mi oferta, es mi servicio, y la persona que está al otro lado lo puede recibir o no, y está bien, no tengo ninguna expectativa. Para mí es satisfactorio hacerlo. Entonces, podemos eliminar las creencias que no nos gustan, con las que crecimos. Por ejemplo, creencias del dinero que son absolutamente limitantes e inadecuadas, que hay que trabajar toda la vida, que si nací pobre o en una familia de clase media,
ese es mi estándar y ahí me voy a quedar. No tengo que vivir bajo eso. El cerebro, digamos, nuestra mente es como una máquina maravillosa y súper lujosa y llena de circuitos y de posibilidades maravillosas. Pero yo a veces lo asimilo como con un jardín o con a veces se parece más a un potrero, lastimosamente. Entonces, hay el jardín que que algunos cuidan mucho y lo riegan, le echan abono, le quitan las hierbitas, lo podan, lo consienten, algunos se encantan darles a sus matas. Y hay el jardín que alguien empezó a sembrar y lo abandonó. Igual es un jardín. ¿Y saben qué? Cuando lo abandonamos, las semillas que algún día sembramos se mueren. Pero ustedes se han dado cuenta que crece. ¿Ustedes se han fijado? Claro que sí. Un montón de hierbas, maleza. No sé cómo las llaman en otros países. Nosotros en Colombia la llamamos la maleza. Y crecen y crecen y crecen y crecen. Y si nosotros no las podamos, así es nuestro cerebro. Y esa maleza son la cantidad de pensamientos que los demás nos han dicho o que hemos escuchado y que nosotros hemos dejado que se instalen como el software. Entonces hoy nos dicen que podemos reprogramar nuestro cerebro. ¡Wow! Eso es poderoso. Más vale yo me emociono, más vale que aprendamos a saber cómo se hace. Porque podemos, cada vez que viene un pensamiento negativo, es como cortar la maleza. La arranco, fuera. Ese pensamiento no lo recibo. Ese pensamiento no es mío. No hago alianza con él. Decido y elijo pensar que tengo abundancia en mi vida, que soy capaz, que puedo cambiar esto, aquello y lo otro. Entonces, esa es la neuroplasticidad. Las conexiones neuronales crecen en la medida en que nosotros pensamos. Los pensamientos automáticos, que a veces son absolutamente negativos, se pueden reemplazar por positivos. Y yo sigo a la doctora Caroline Leaf, que seguramente muchos de ustedes la habrán oído y si no, se las recomiendo. Y hay un español también que me encanta, que es el doctor, se me olvidó el nombre, pero el apellido es Pugh. Y ellos nos explican todo lo que está revolucionando todo esto. Entonces, tú tienes acá el cerebro, ¿verdad? ¿Lo usas? Claro. ¿Lo usas bien? Más o menos. ¿A favor tuyo? No sé qué tanto. Entonces, vamos a aprender a desintoxicar el cerebro. Vamos a aprender a eso de la neuroplasticidad. Vamos a aprender a hacer avenidas de pensamientos automáticos. Bien, entonces, Dios nos hizo maravillosos, nos hizo brillantes. Por otro lado, nos dicen que el cerebro se parece como un árbol, está lleno de ramificaciones y que yo no sé cómo hacen, pero ellos están tomando imágenes, los científicos nos dicen que ya han podido comprobar que sí se crean circuitos nuevos neuronales y que se parecen como a las nuevas ramitas que salen en el árbol. Entonces, aquí hay otro de mis símbolos. Este me recuerda a eso. Es una matica, incluso es artificial, pero cuando yo la veo me acuerdo que yo tengo esa plasticidad acá y que yo tengo ese poder. Y me acuerdo que yo puedo podarla y que yo puedo arrancarle la maleza y me acuerdo que yo puedo sembrar nuevas semillas allí, de lo que sí elijo pensar y creer para mí y para los demás. Así que hay que hacer algo que se llama higiene mental, que es limpiar este basurero. Porque la pregunta al final es, ¿quién manda ahí? ¿Quién es el comandante? ¿Eres tú? Porque si no eres tú, es tu mente. Y tu mente estará a la deriva de lo que escucha, de lo que oye, de lo que dicen las noticias, de lo que dicen los demás, de la cantidad de pensamientos tóxicos que oímos todos los días. Así que pregúntate, ¿quién es el comandante por ahí? Bien, el tercer poder, las emociones. Y este me parece hermosísimo. No sé si ustedes han visto la película, yo creo que casi todos la han visto. En inglés se llama Inside Out y en español se llama Intensamente, ¿se acuerdan? No estoy segura si es de Disney, pero creo que sí. Y es la de las emociones y están representadas por un personaje y cada uno es de un color. Está la alegría, que es amarilla, está la tristeza, que es azul, está la rabia, que es roja, y bueno, y así está el miedo,
no me acuerdo cómo se llaman los otros. Y, y cuando yo veo esta película o cuando pienso en las emociones, pienso en estos muñequitos y me ayuda mucho a entender, porque resulta que nosotros no escogemos las emociones, ellas nos aparecen, son parte del diseño de todos los seres humanos. Nos da rabia, nos da tristeza, nos da alegría. Y resulta que muchos de nosotros nunca aprendimos qué hacer con eso, cómo manejarlas. Entonces aprendimos solamente a repetir patrones que veíamos en los demás, pero no nos explicaron, no nos enseñaron. Entonces hemos desaprovechado mucho ese poder. Y yo creo que yo soy una convencida que nuestra principal responsabilidad es gerenciar nuestra propia vida. Más allá de hacer una carrera profesional, es gerenciar nuestra propia vida. Y dentro de eso, este es uno de los poderes principales, las emociones. Entonces, las emociones no son buenas ni malas, simplemente existen. ¿Y saben cuál es nuestro trabajo? Más que controlarlas, es administrarlas, es aprender a gerenciarlas. ¿Qué es lo malo de las emociones? Cuando se desbordan, cuando el miedo pasa de ser ese miedo que es como el miedo que yo tengo hoy, que es un poquito de miedo con adrenalina, con motivación y que me impulsa a hacer algo, y se sube y pasa a ser algo que nos paraliza. Cuando el miedo nos paraliza, es absolutamente tóxico, malo, nos congela, nos impide actuar. Entonces ahí se desbordó la ira. A veces la ira nos está indicando que hay algo que nos molesta y que no nos gusta. Pero si no la sabemos manejar, si no la aceptamos, si no la miramos, si no la trabajamos, si no entendemos por qué sentí lo que sentí, y si la dejamos desbordar, como muchas personas que conocemos todos, se vuelve como, no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo asocio como con una olla de presión que estalla cuando pasa una situación. Hay personas que les pasa algo y es como si, ¡tum!, como si los tocaran, estallan. Eso es cuando las emociones se desbordan. Y ahí ese es el peligro, eso es lo negativo, ahí es cuando perdemos todo el poder. Entonces, aceptarlas, reconocerlas, procesarlas y transmutarlas. Ese es nuestro trabajo con las emociones. No lo vamos a resolver hoy porque no alcanzaríamos, pero lo vamos a ver en las siguientes, no sé cómo se llaman, conferencias, charlas, conversaciones, como lo queramos ver, webinars, en fin. Ok. También en la parte emocional hay que hacer una limpieza. Ustedes se imaginan, y este concepto a mí me pareció poderoso cuando yo lo escuché, y hoy estamos hablando de poder. Ustedes se imaginan que nosotros durante un año no sacáramos la basura de la casa, o durante 2 años, que la acumuláramos. No quiero ni hablar, ni mencionar cómo sería, pero imagínense solamente por un momento. Algo así parecido pasa con nuestro interior cuando nosotros no trabajamos nuestra parte emocional, cuando la abandonamos. Cuando guardamos, cuando acumulamos, es como guardar basura, que en algún momento ¡puf!, estalla y huele maluco y sabe maluco y es feo. Entonces, una de las cosas que más nos hace daño y nos enferma, y que es todo el tema de la somatización, es el guardarnos y decir, aquí no pasa nada, y nos quedamos con todo eso acá adentro. Eso es una de las cosas más, digamos, no sé cómo es lo contrario, ecológico, menos conveniente y sano, menos saludable para nosotros. Entonces tenemos que administrar ese poder. Es el tercero, las emociones. Además porque es importantísimo para todo el tema de las relaciones con la gente. Todo el tiempo están en juego en nuestra interacción con los demás. Y nosotros sabemos cómo a veces nos toca alejarnos de personas que nos producen una situación tan complicada que es como si fuera... hay personas, lastimosamente, no me gusta llamarlas así, pero que a veces resultan siendo casi que tóxicas y nos toca alejarnos porque nos hace daño. Y muchos de ustedes seguramente habrán estado alguna vez en relación o cerca a personas que llegan a ser manipulativos o incluso en situaciones de abuso emocional. Qué dolor,
El abuso emocional es una de las cosas más difíciles. Yo pasé por ahí y puedo hablar de ello porque lo viví. Y es de las cosas más duras que he atravesado. Y no sabía qué era hasta que me pasó. Y después entendí que era más difícil de resolver que el dolor físico, porque el dolor físico tú lo ves. Tú ves la herida y te acuerdas que tienes eso ahí porque lo ves. Y los demás, oye, ten cuidado con tu mano, con tu brazo. Pero las heridas emocionales te las tragas, te las comes y están abiertas sin resolver, pero están ahí. Y duelen, y sangran, y hacen daño a nosotros y a los demás. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a manejar eso. Es parte de nuestra naturaleza humana. ¡Listo! ¿Cuál es el cuarto? Ok, el cuarto poder. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Estoy hablando como loca. Vamos a mirar la hora. Híjole. Bueno. Salo, te veo. Mi Salo, preciosa. Salo era una compañera de aquí de California y ahora está en Medellín. Por ahí vi que llegaron algunas personas nuevas. Les doy la bienvenida, pero no estaba leyendo porque me distraigo. Entonces estoy enfocada aquí en el cuento. Jime. Marta, ¡ay, Marta Vaca, qué linda! Qué rico que estés acá. Bien, entonces, respiremos. Un segundo. Una pausita. Un segundo que voy a tomar un poco de agua, porque nos vamos para el quinto. No, para el cuarto. Nos faltan el cuarto, el quinto y el sexto. El cuarto. El cuarto es, existen dos fuerzas opuestas en el universo, que son el odio y el amor. Debe haber muchas otras, pero yo trabajo con estas dos. Magda Román. Ay, no, es Magda. Divina Magda Gutiérrez, qué linda. Entonces, estas dos fuerzas son absolutamente diametralmente opuestas y nosotros tenemos que estar muy claros, muy atentos y muy conscientes con cuál de las dos fuerzas hacemos alianza, con cuál nos sintonizamos la mayor parte de nuestro día, de nuestra vida. Porque todo lo que viene del miedo viene relacionado con una necesidad de controlar, de control de todo lo que hacemos, de lo que hacen los demás, de las situaciones, de sobresalir, de juzgar, de evaluar, de criticar. Viene asociado con pensamientos negativos, una visión muy pesimista, en fin. Y las personas que viven sintonizadas desde el miedo desarrollan muy fácilmente temas como depresión, temas como ansiedad y resultan muy difíciles para convivir con ellos porque transmiten todo esto y los demás sienten y tenemos la capacidad de percibir todo esto y esto viene, digamos, como a crear una tensión permanente en el ambiente. Entonces, hay personas que viven conectadas desde el miedo, que viven en modo miedo. Hay personas que viven en modo, así como el celular está en modo avión y en modo reunión y en modo no sé qué. Nosotros también, yo alguna vez escuché a alguien que me enseñó eso y me parece una metáfora interesante que me ayuda a entender. Yo puedo estar en modo gratitud, yo puedo estar en modo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo ahorita, no. Yo puedo vivir en modo miedo, yo puedo vivir en modo amor, yo puedo vivir en modo estresado. Y tengo que estar muy atento para darme cuenta cuál es esa fuerza con la que yo más me conecto, con la del miedo o con la del amor. En el amor es mucho más fácil que yo desarrolle temas como empatía, conexión con los demás, desarrollar mi grandeza, ver la grandeza de los otros. Mientras más das, más recibes, se desarrolla gratitud, se desarrolla generosidad. Y cuando estoy en modo gratitud, es increíble cómo cambia todo a nuestro alrededor. Estar en modo gratitud es mágico, es decir, levantarnos todos los días agradeciendo. Así tengamos mucho o tengamos poco, iba a decir sobresaltar, pero no es la palabra, hacer resaltar las cosas que tenemos, dar gracias porque tengo una casa, porque tengo un techo, porque tengo comida, porque tengo una familia hermosa, porque tengo salud, porque tengo a mis hijas. Bueno, yo solo tengo una, porque tengo por lo grande y por lo pequeño, porque tengo dinero en el banco, así sean
no sé, $100. Cuando yo agradezco lo que tengo, no sé cómo funciona, eso sí no se los podría explicar, pero es como una fuerza mágica que hace que la abundancia se multiplique y hace que te conectes con las cosas buenas que tienes. Entonces tu mente se reenfoca y eso es lo que vas a estar viendo permanentemente. Cuando te estás conectando y cuando estás en modo, digamos, miedo, que es todo lo contrario, entonces vas a estar viendo siempre lo que no tienes. Vas a estar siempre sufriendo por esa pequeña cosa que faltó. No vas a disfrutar casi nada de lo que hay. Así que, ¿con quién haces alianza? ¿Con quién te alías? ¿En qué modo estás viviendo? Y no sé si ustedes han visto, pero se los voy a poner, mañana se los voy a poner, el video de un niño que es maravilloso, un niño chiquito, yo no sé cuántos años tendrá, como 6 o 7 me parece. Y él dice, lo que practicas, en eso te conviertes un maestro y un experto. Entonces, si lo que tú haces todos los días es criticar a los demás, te vuelves un experto en criticar. Si lo que haces todos los días es ver lo bueno que hacen los demás y decirlo, te vas a volver bueno en eso. Si lo que haces todos los días es quejarte por lo que te falta, te vas a volver bueno para quejarte. Entonces, lo que practicas es desde dónde estás conectado, de eso es lo que vas a traer más a tu vida, ¿vale? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora, dicen que hay 2 momentos especiales donde debemos practicar la gratitud. Yo trato de hacerlo a lo largo de todo el día. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas buenas, chiquitas, pequeñas, medianas y grandes que me pasan todos los días. Si no crees en Dios por alguna razón, porque yo respeto mucho que cada persona tenga sus propias creencias, de pronto tienes, no sé, le das gracias al universo o le das gracias a la vida. Pero agradecer es maravilloso y es mágico. El que gano soy yo. Eso se multiplica. Es como una fuerza grande que se despierta. Por eso para mí es una fuerza. Y dicen que es un poder. Y dicen que hay 2 momentos especiales, que es cuando nos vamos a acostar, dar gracias, empezar a enumerar todas las cosas bonitas que nos pasaron en el día y acostarnos dando gracias, porque hace que tu cerebro se duerma en ese modo, en modo gratitud. Y dicen que es más placentero y descansas más y es más fácil que tu cerebro esté... ustedes saben que nuestra mente está funcionando las 24 horas. Nosotros dormimos, pero la mente está procesando y está funcionando. Entonces, es más fácil que la mente esté trabajando sobre ese tipo de contenidos que sobre contenidos de violencia, de miedo o de otras cosas. Ese es el primer momento. Y el segundo es cuando nos levantamos. Cuando nos despertamos, lo mismo. Dar gracias porque hoy tengo salud por un día más, porque me desperté, porque tengo lo que quieran ustedes mencionar que tienen. Y desde ahí es como conectarse con ese cable a esa fuerza divina. Y no sé, ese es un poder maravilloso que a mí todavía me resulta un poquito como mágico. No lo sé explicar muy bien, pero lo vamos a ver con más detalle en alguno de los siguientes lives. Bueno, llegamos a nuestro quinto, que es el poder de las palabras. El poder de las palabras, y quiero ver cómo vamos de tiempo. Wow, me voy a acelerar un poquito. Creo que este es uno de los temas que más se ha trabajado durante los últimos 20 años, por lo menos en muchos ambientes como el ambiente corporativo, y la programación neurolingüística, que es la PNL, nos ayuda mucho con esto, que es darnos cuenta cómo todo lo que decimos tiene una fuerza tan poderosa que es capaz de crear, como de atraer y como de crear realidad. Entonces, las palabras, la metáfora que a mí más me ayuda es pensar que las metáforas pueden ser una pluma, una flor o un cuchillo. Las palabras pueden cortar, las palabras pueden hacer heridas. Cuando tú le dices a alguien te odio, cuando tú le dices a alguien eres lo peor que me ha pasado en la vida, cuando le dices cosas feas así, ojalá nunca te hubiera conocido, no sé qué, cosas espantosas que a veces aprendimos a decir, es como si estuvieras cortando al otro con un cuchillo. Hay una herida que se genera en el otro. Cuando le dices a una persona gracias, mirándolo a los ojos, y lo llamas por su nombre y le dices Ana, gracias por lo que hiciste, tiene un poder
y va cargado, es como un regalo que le das al otro. Entonces las palabras son maravillosas. Nosotros podemos cambiar el ambiente en el que nos desarrollamos y en el que, digamos, en el ambiente laboral y familiar, dependiendo de cómo las utilicemos. Por ejemplo, aprender a manejar las preguntas, hacer más preguntas y dar menos nuestra opinión. Es poderoso. Decirle a la otra persona, si estás hablando con tu pareja, con tu hijo, y te está contando que tiene un problema, en vez de decirle, y esto es por supuesto uno de los grandes principios y maravillosos del coaching, en vez de decirle, yo creo que lo que tú deberías hacer es decirle, ¿y qué te gustaría hacer? Y hace silencio, hacerle preguntas abiertas. Cuando aprendemos a manejar el lenguaje de esa manera, nos empoderamos. Y además lo lindo es que empoderamos al otro, porque lo ayudamos a que descubra cosas en él, porque es que la verdad está en cada uno. Yo no tengo la verdad sobre los demás ni sobre ti. Entonces, el trabajo lindo como coach, que gracias a Dios he tenido el honor y el privilegio de hacer, es ayudarles a las demás personas a encontrar sus verdades, a encontrar sus respuestas. Y estas son herramientas que podemos aplicar todos en nuestra vida diaria. Entonces, en vez de decirles a los hijos, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, preguntarle, así tengan 12, 10 años, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Cómo se te ocurre que lo puedes resolver? Eso incentiva la creatividad, la seguridad personal, abre canales, oportunidades. Entonces, es poderoso aprender a manejar el lenguaje. Y, por supuesto, no utilizarlo para juzgar, no utilizarlo para criticar, pero sí desbordarnos en decirle a las demás personas todo lo bueno que vemos en ellos. ¿Para qué te lo guardas? Ustedes no se imaginan la delicia que es vivir diciéndole a los demás lo maravillosos que son, porque eso es como una energía que vuelve y se regresa. Entonces, si ahora que estamos en confinamiento, que parece obvio, que tus hijos, tu pareja, no sé con quién estás, tu papá, tu mamá, estamos todos ayudando en la casa, cocinando unos, limpiando otros, cosas que a veces nunca tuvimos que hacer. A veces nos parece como que es obvio que lo tienen que hacer, pero no te imaginas cómo condimentas el ambiente cuando empiezas a decir, amor, gracias porque limpiaste la cocina, quedó súper linda, wow. O sea, hubieras podido decirle gracias o no decirle nada, pero cuando le dices eso, el otro eso se siente rico. Y eso construye, y eso edifica, y eso hace que las demás personas empiecen a brillar. Y cuando tú haces que los demás brillen, empiezas a multiplicar esa luz que hay acá. Nosotros necesitamos ser luz para el mundo, porque la luz es la que... ¿Tú te has dado cuenta que cuando llegas a tu casa de noche y enciendes, así sea la luz del celular, la luz más chiquita, rompes las tinieblas? La luz tiene una fuerza increíble. Entonces, con las palabras podemos hacer eso. Déjame revisar mis notas, a ver, porque puedo ir como perdida o enfocada. Dar opciones. Decirle, por ejemplo, esto es muy útil con los niños. Decirle, te sientas a la mesa y te tienes que comer todo y no te paras hasta que te sientes. Ese es nuestro lenguaje a veces. A veces crecimos en ambientes así. ¿Qué tan difícil es decir? ¿Qué tan distinto sería decirle, por ejemplo, ¿quieres que te sirva a los chiquitos, por ejemplo? ¿Quieres que te sirva en el vaso azul o en el vaso rojo? ¿Quieres comer con el tenedor grande o con el pequeño? ¿Quieres sentarte aquí o quieres sentarte allá? ¿Quieres tomar leche o quieres tomar, no sé, jugo? Cuando tú le das opciones, el otro tiene el poder de elegir y se siente rico. Entonces, eso es algo también maravilloso que encaja dentro de este poder del lenguaje. Utilizar las opciones cuando interactuamos con los demás. Darles la oportunidad de elegir. ¿Estás ocupado ahorita? ¿Quieres que hablemos más tarde? Dime a qué horas te queda bien, ¿sí? En vez de decirle, tengo algo que decirte y te necesito ya. Es mi necesidad, pero ¿dónde está la del otro, sí? Ahora, miren el lenguaje de las personas débiles, el lenguaje de las personas que no están empoderadas, el lenguaje de las personas que no saben utilizar bien
es, por ejemplo, no puedo, yo no puedo. Lo siento, estoy muy ocupado, yo no puedo. El lenguaje, mira la diferencia cuando uno dice eso a cuando uno dice, ahorita estoy ocupado, pero con mucho gusto lo hago más tarde. Con mucho gusto te ayudo en un rato. Suena distinto. Igual le estoy diciendo que no, pero son diferentes enfoques. Las personas que dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y obsérvense y escúchense ustedes. La diferencia que es decir, voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque tú lo estás eligiendo. Tienes un poder, tienes el poder de elegir lo que tú haces. Entonces, cuando tú te oyes a ti mismo diciendo, tengo que, o me toca, que es un lenguaje muy coloquial, muy colombiano, lo que estás diciendo es que alguien está determinando las acciones tuyas y que tú estás bajo el dominio de otro. Ahí no estás empoderado, ahí estás, ¿cuál será lo contrario? Sin poder. Entonces, el lenguaje, caer en cuenta de cómo utilizamos el lenguaje es un poder inmenso en nuestra vida. No es lo mismo decir, elijo, decido hacer esto, que está bien, lo voy a hacer, como contestan a veces, muchas veces nuestros hijos. Y es normal, todos pasamos por esas etapas. Otra típica, es que tú me haces sentir, pero ¿por qué te molestas? Es que tú me haces sentir así, es que cuando me dices tal cosa, me da rabia. ¿Saben qué? Eso no es verdad. El otro puede decir lo que sea. Y eso resuena en mí de cierta manera. Y yo me siento de cierta forma. Entonces, qué diferente es decir, tú me haces sentir de tal manera, o tú me haces dar rabia, que decir, cuando tú dices eso, a mí me molesta. A mí me da muchísima rabia. Le estoy diciendo lo mismo, pero de una manera distinta. Y estoy reconociendo que en mí hay rabia. Y no está malo. O sea, puede que me moleste. ¿Cuántas cosas me tiene que molestar? Ahora, ¿hasta qué punto me molesta? Ese es otro tema. ¿Qué tanto tú permites que los demás te ofendan? Porque te voy a decir una cosa. Nadie te puede ofender sin tu permiso. ¿Sabías eso? Para mí eso fue descrestante. El día que yo descubrí eso, que fue hace poco, hace como 2 años, yo no me he dado cuenta. Nadie te puede ofender sin tu permiso. O sea, los demás te pueden decir hasta mico, te pueden decir lo que quieran, pero tú eres el único que decide si ese comentario lo recibes o no lo recibes. Entonces, cuando alguien te dice algo así, tú puedes decir, tú puedes decirle nada, o puedes decirle, si eso es lo que tú opinas, está bien, yo no lo veo así. O sea, puedes decir algo o no decir nada, pero lo importante es cómo te sientas. Entonces, nadie te puede ofender sin tu permiso. Si tú te ofendes por todo, es porque estás entregando tu poder. Le estás diciendo, cuando tú digas eso, me voy a volver añicos, me voy a volver nada. Estás desempoderado, creo que sería la palabra. Así que, usa tus palabras para edificar, para construir, no para destruir. Úsalas para empoderarte. Recuerda que son tu elección. Bien, nos vamos al sexto. ¿Dónde está mi sexto poder? Ok, ya vamos terminando. Es el del autocuidado, ¿sí? Es todo lo que cómo yo me hago cargo de mi cuerpo, cómo yo me hago cargo de mis rutinas, ejercicio, descanso, alimentación. Por ahí hay personas que dicen, somos lo que comemos. Yo no sé mucho de eso, pero vamos a tener también aquí 2 personas que nos van a ayudar a entender mucho de cómo hacemos para tener rutinas de autocuidado saludables, porque tenemos que cuidar mente, corazón, cuerpo, espíritu. Todo está conectado y hoy los médicos lo saben más que nunca. Entonces, el autocuidado se refiere a cómo duermes, cómo te alimentas, qué tanto haces ejercicio, meditas, cómo estás limpiando, cómo haces esa higiene mental, emocional y física, ¿sí? Cómo manejas el tiempo, qué te dices a ti mismo todos los días, cómo son tus conversaciones contigo mismo, ¿te las has pillado? Entonces, ese es otro poder que tenemos o no tenemos, que es lindo que podamos ejercer, que nos ayuda a crecer. Entonces, ya para cerrar, mis 6 pilares principales son
Eres más capaz de lo que piensas y más grande de lo que te imaginas. Toma el control de tu mente. A mí me parece que uno de los sitios donde encaja la palabra control es aquí. Control de la mente. Porque mi cerebro responde a mi mente. Y entonces ahí tengo todo, digamos que el espacio perfecto para yo ejercer control. Gerencia tus emociones. Aprende a identificarlas, a sentirlas, a reconocerlas, a entender qué es lo que las genera. Habla con ellas, mira a ver qué tienen, por qué están ahí. Aprendamos eso. Sintonicémonos con el amor, con la gratitud. Es mucho más poderoso vivir en estado de amor, en modo gratitud y en modo alegría, que en modo juicio, crítica, odio o miedo. Sé intencional con tus palabras. Las palabras generan cosas, crean realidades. Cuídate, hazte cargo de todo ese paquetico que te entregaron cuando naciste y que está conectado para un propósito. Y para mí, digamos que estos son mis 6 pilares, pero para mí lo que refuerza y lo que me empodera más es mi conexión con Dios. Es la presencia de Dios en mi vida. No es tanto rezar, sino es más tener una relación con Dios. Hacerlo, Él es mi amigo, Él es mi compañero de vida, Él es mi creador, yo lo reconozco como mi creador. Y yo cada día le entrego cosas, le digo, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis palabras. Por ejemplo, antes de empezar esto, le dije, ayúdame a que seas tú el que esté hablando a través de mí. Ayúdame a sentirme tranquila y segura para poder hacer un buen trabajo. Y es mi partner. Entonces, esa es mi fuente de poder más importante. Y ya para terminar, les quiero leer un poema que muchos de ustedes conocen y que mucha gente cree que es de Nelson Mandela, pero realmente lo escribió una mujer. Ella es americana y se llama Marianne Williamson. Pero Nelson Mandela lo leyó en su discurso cuando fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994. Y recuerden que Nelson Mandela estuvo preso creo que fueron 27 años. Preso, encarcelado 27 años. Qué ejemplo de persona. Y cuando fue elegido, esto fue lo que él leyó. Dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es nuestro poder, que es inconmensurable. Es nuestra luz y no la oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. El hecho de jugar a ser más pequeño no le sirve al mundo. Disminuirte a ti mismo para que los demás no se sientan inseguros al lado tuyo no aporta valor. Todos estamos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacemos para manifestar la gloria del universo que está dentro de nosotros. Y esto no está solo en algunos, está en todos y en cada uno. Y cuando dejamos brillar nuestra propia luz, inconscientemente contagiamos a otras personas para que hagan lo mismo. En la medida en que nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Me dice nuestro reloj que quedan 50 segundos. Quería tener la oportunidad de responder algunas preguntas, pero hoy no me alcanzó el tiempo. Así que les doy las gracias por acompañarme. Les mando un abrazo muy estrecho. Espero que estos 6 poderes les hayan gustado. Y los invito el martes próximo. Voy a estar con Mauricio Valencia. No se imaginan el personaje que es. Si ya lo conocen, bueno, y si no, les va a encantar. Un abrazo. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Y nos seguimos viendo. Dios los bendiga. Chao, chao.